Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast en español. Somos algunos latinos aquí trabajando para otros latinos en el mundo de las enfermedades raras. Yo soy Debbie Requesens y los estoy hablando desde el Orphan Disease Center en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, donde trabajo con enfermedades raras, con fundaciones y con familias que estamos intentando avanzar la investigación para enfermedades raras. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP, mamá de Amelia, también diagnosticada con SINGAP, y súper feliz de estar el día de hoy desde Colombia. Pero bueno, aquí nos conectamos desde donde estemos, ¿cierto, David? La semana pasada estuvimos en Boston, compartimos un rato en algunos de los trabajos que hacemos con la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, y el día de hoy es muy especial porque tenemos a un invitado que se llama Alfredo, quien nos acompañó y quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente en diciembre en Orlando, y del cual pues queda absolutamente sorprendida no solo por sus conocimientos, sino por su gran carisma y calidad humana. Alfredo, mil gracias por estar el día de hoy con nosotros. Él es originario de México, es jefe del Laboratorio de Investigación Preclínica en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Su grupo se dedica a investigar la epilepsia y enfermedades de neurodesarrollo en modelos animales. La especialidad de su laboratorio es la electrofisiología, con el fin de desarrollar tratamientos genéticos y de neuroestimulación, de la cual nos va a hablar un poco más a profundidad hoy y nos compartirá obviamente su historia para llegar a este importante rol. Bueno, Alfredo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien, Vicky. Debbie, gracias por invitarme. Es un honor y placer estar con ustedes. Y sí, no me había dado cuenta que estabas en Colombia, entonces sí, increíble que estemos yo en Escocia y tú en Colombia. Perfecto. ¿En qué parte de Colombia? Perdón. Medellín, cerca de Medellín, a las afueras de Medellín. Qué envidia estar ahí, perdón, pero salió el sol 5 minutos aquí, pero sí, llevamos como 2 meses en la oscuridad y en el tiempo gris. Bueno, también es bonito, pero sí, vengan a visitar algún día. Hagamos algún día una reunión todos en Colombia. Sí, uy. Aquí los espero, con todo el amor del mundo. Bienvenido, Alfredo, un placer tenerte hoy con nosotras en Más que Raras. Y te queremos preguntar, quizás empezamos por el principio. Sabemos que estudiaste biología aquí en tu alma mater, donde estoy yo en estos momentos, en la Universidad de Pensilvania, y que has ido durante muchos años y países hasta Edimburgo, donde trabajas ahora en la investigación. Háblanos un poco de cómo pasas de estudiar biología a llegar a esto de la neurociencia. Sí, claro. Pues ha sido un camino largo, arduo. Creo que pues siempre he sido una persona muy curiosa, pero también muy indecisa. Entonces mi carrera como que me llevó a muchos diferentes lugares. Inicialmente estudié biología. Tengo una pasión por la ecología y por el medio ambiente. Entonces como que eso fue el principio. Y después en la preparatoria en México, en los últimos años de la escuela, a los 16, 17 años, tuve un maestro fantástico de biología, quien me inspiró a estudiar un poco de genética, y en sí fue alguien que me marcó mucho en ese camino. Después fui a la Universidad de Pensilvania. Increíble, ¿no? Tan chiquito el mundo que... Sí, y después hay otra conexión también, porque acabé trabajando en un hospital de pediatría muy importante en Estados Unidos, el Children's Hospital of Philadelphia, CHOP, que ahora también es un lugar muy importante para las enfermedades raras, ¿no? Pero bueno, cada cosa en su momento. Allí en la Universidad de Pensilvania estudié un poco de todo. Primero genética de plantas, donde salí en un artículo en el laboratorio por mi proyectito de estudiante de tesis de licenciatura, y es un artículo que bueno, para nosotros los investigadores lo que es muy importante es el número de citaciones cada vez que alguien menciona tu artículo en otra publicación, y entonces tiene un nivel increíble de publicación. Y bueno, y es chistoso porque no es a lo que me dedico, pero bueno. Entonces, plantas... Alfredo, te vas a reír. Yo también estudié genética de plantas. Esa también es mi carrera. Yo también estudié genética de plantas, sí. Y no tengo nada que ver con genética de plantas. No, y publiqué
prácticamente solamente en plantas, antes de trabajar en enfermedades. ¿En qué planta? La mía era la plantita de la mostaza. Esa era la planta. Tiene que haber una asociación entre plantas y enfermedades raras. O sea, yo la en tenemos maíz. que entender. Yo trabajé con maíz. Ah, sí, y eso también es muy interesante en México, porque hay un gran centro de investigación del maíz y todo allá. Ajá. Pero sí, yo creo que sí, Vicky, sí hay, pues, no sé, es la genética en sí. Toda la vida tiene la misma información, el mismo tipo de información. Compartimos gran porcentaje de nuestros genes con plantas, con animales pequeñísimos, ¿no? Con moscas, con lombrices, que seguido de ahí vienen los aprendizajes importantes para la medicina y para la biología, ¿no? Que vienen de estos organismos que, bueno, que al parecer no tienen nada que ver con nosotros, pero sí, es muy importante, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí acabé. Pero resulta que, bueno, hay diferentes... Entonces yo ahora tengo mi laboratorio, soy jefe de un laboratorio, he hecho muchos experimentos en mi vida, pero hay diferentes tipos de experimentos en la ciencia, ¿no? Hay muchos tipos de experimentos. En sí, resulta que yo era pésimo en los experimentos de genética, la biología molecular. Malísimo, porque eso es mucho de usar pipetas y tener todo muy organizado y meter volúmenes pequeñísimos en un tubito y en 100 tubitos. Y resulta que yo, la verdad, tengo un cerebro muy desorganizado y nunca lograba eso. Siempre acababa mal la receta. Entonces, sí, eso no fue para mí. Después me fui hice un semestre en Centroamérica, estudiando ecología de campo. Acabé estudiando hormigas, se llaman leaf cutters, que supongo que es eso, cortadoras de hojas. Estas hormigas increíbles que hacen filas gigantes a través del bosque, y estudiamos la simbiosis con unos árboles, con acacias. Y bueno, súper interesante, excepto que el trabajo de campo es durísimo. Los biólogos que están ahí a veces no comen, ¿no? Acabas tú en el medio de la nada días, ¿no? Y yo, la verdad, soy de la Ciudad de México, una ciudad gigante, y yo necesito mi restaurante o mi cine, y bueno, entonces eso no era para mí. Y sí, al final de los 4 años de la universidad, después volví, trabajé en otros laboratorios, y yo no sabía qué iba a hacer, porque como que todo me gustaba, pero más o menos. Y el último semestre tomé una clase de neurociencia del cerebro, y me encantó. Era, sí, interesantísimo, porque es que en sí se dice, bueno, yo soy neurocientífico y sí, hay debates de esto, pero la verdad es que es la última frontera, ¿no? The last frontier de la biología, donde no sabemos lo que está sucediendo y estamos lejos de saber todo lo que está sucediendo, que viene a colación con las enfermedades raras, ¿no? Pero sí, entonces se me hizo a mí muy interesante. Aparte que tenía un par de amigos, también latino, bueno, un mexicano que estaba haciendo su doctorado en neurociencia, que también me influyó muchísimo, y otro amigo también que le encantaba. Y entonces dije, bueno, pues yo tengo que intentar esto. Pero ya era medio tarde, porque ya estaba muy, muy adentro bueno, ya faltaban unos meses para que yo acabara la universidad, esos primeros 4 años. Entonces, pues era difícil porque no tenía experiencia trabajando en ese tipo de laboratorios. Y es cuando decidí, bueno, pues entonces tengo que conseguir un trabajo de técnico. Es como seguido el primer paso. Bueno, uno hace prácticas en laboratorios en la licenciatura, especialmente en universidades grandes como Pensilvania, que son centros de investigación gigantescos. Entonces yo hice mis prácticas ahí, pero en sí, para agarrar experiencia, uno trabaja como técnico a veces, ¿no? Y entonces es lo que logré conseguir mi trabajo en CHOP, ahí en el hospital, estudiando analgésicos prototipo. Y ahí fue el principio del amor por la neurociencia, ¿no? Y entonces hizo eso un par de años, aprendí nuevas técnicas de las que puedo hablar también, y dije, no, pues esto es lo que tengo que hacer. Y entonces ya, después acabé yendo al doctorado y poco a poco pasando de la neurociencia
seguido la llamamos básica en el campo, en términos de la función básica del cerebro, cómo se conectan las neuronas en el sistema nervioso, cómo generan comportamientos, etcétera, a pasar a la investigación aplicada, donde estudiamos modelos de enfermedades en animales o en computadoras, no en ordenadores. Entonces sí, pues ese fue mi camino en términos de carrera, ¿no? Porque también después hay la cuestión de la vida personal, son trabajos difíciles porque pues obviamente no hay, no son trabajos donde se gane mucho dinero, donde mientras más vendas, mejor vas a salir, o mientras más... sí, entonces más bien son trabajos donde los resultados son difíciles de medir y son muy competidos. Ese tipo de trabajo, sí, siempre es gente muy inteligente, que trabaja muchísimo, y entonces la competencia es muy ardua, y seguido, y hay pocos trabajos como estos, y entonces seguido lo que se tiene que hacer es viajar, irse a otras partes del mundo donde está el trabajo, ¿no? Yo la verdad, ahora, después de 10 años en Escocia, me encanta, sin embargo, yo nunca me imaginé que iba a vivir aquí, ¿no? Pero bueno. Pero ¿cómo saltaste de Estados Unidos a Escocia, no? Porque hiciste... Sí, pues ese fue bueno, sí. No, a mí la verdad me encanta Estados Unidos. Sí, yo siento que crecí ahí, que en sí yo me fui a los 18 a la universidad en Filadelfia, y después en sí ahí fue donde... Pues yo siempre, no sé, fue el niño consentido de mi mamá, bien protegido y todo, y de repente, ¡ay! ¿Cómo cocino? ¿Cómo hago algo? ¿No? Y sí, fue un aprendizaje así. Y entonces sí, yo la verdad, a mí me encantó vivir en Estados Unidos, y porque después de ser técnico lo que hice fue hacer el doctorado en Georgetown, y también me la pasé bien, pero bueno, fue cuestión también de la vida, del amor. Resulta que parte de mi tesis en Georgetown la hice un año de práctica, o bueno, de aprender técnicas nuevas en Alemania. Entonces estuve ese tiempo en Alemania, y justamente mi jefe de tesis, que es mi gran amigo, es un italiano, Stefano Vicini, que todavía tiene su laboratorio allí en Washington. Me dijo, oye, ten cuidado allá con las alemanas, Alfredo, yo quiero que regreses para tu tesis, para que acabes bien. Y pues sí, resulta que conocí a mi esposa, que sí, que no era alemana, pero resulta que es francesa, mi querida Natalie, que también es investigadora, y bueno, entonces yo ya regresé a Washington para acabar la tesis, pero después, inmediatamente después, me regresé otra vez a Alemania, nos casamos en Francia, y en ese tiempo, pues ella ya estaba buscando, había estado mucho tiempo en Alemania, y entonces ella estaba buscando ya ir a otro lugar. Ella está un poco más avanzada en su carrera que yo, entonces en ese tiempo ella ya llevaba varios años, sí. Ay, perdón, no estoy diciendo esto de la forma más organizada, pero la carrera típica de un científico es licenciatura, y puedes ser técnico o no, puedes hacer una maestría o no, pero después lo que tienes que hacer es hacer un doctorado. Pero como hay muy pocas plazas de investigador independiente en la neurociencia, lo que hace la gran mayoría de las personas es hacer un postdoc en el laboratorio de alguien más, donde eres un poco un investigador independiente, pero al mismo tiempo estás trabajando en conjunto con el grupo y haciendo ese tipo de proyecto que hace el grupo, y ellos te apoyan con infraestructura y fondos. Entonces, mi esposa Natalia, ella ya estaba acabando su postdoc y había tenido unos artículos muy importantes en su campo, y entonces ella ya estaba buscando abrir o establecer su propio laboratorio. Y yo, en cambio, estaba más en fase de encontrar un postdoc. Y bueno, entonces estábamos ahí en Alemania, y resulta que a ella la reclutaron aquí en Edimburgo. Y pues, aunque no son negocios, también son, de cierta forma,
las universidades también operan de esa manera. Y entonces, no sé, busca quien te quiera y no a quien querer, es lo que decía mi abuelita. Y entonces acabamos en Edimburgo por eso, porque la reclutaron fuertemente a ella, y en las entrevistas, y bueno, ¿y qué hace tu pareja, no? Y, no, pues acaba justamente terminó su doctorado, y pues entonces, si viene él, le damos un año de postdoc en cualquiera de los laboratorios. Bueno. Y pues increíble. Sí, entonces, Wow, pues sí. y además que llegaste a un lugar también muy reconocido. Sí, un lugar bueno. Ella tenía otras opciones en Francia y en Alemania y eso, pero bueno, la verdad, por mucho era la mejor opción. Y justamente, sí, y eso tengo que decir que de mi universidad, la verdad, llevamos mucho tiempo aquí y son muy generosos, a pesar de ser un centro muy, muy grande, entre las 3, 4 mejores universidades del Reino Unido. Hay cientos de laboratorios de neurociencia, entonces es un lugar donde hay mucha colaboración y eso, pero es gente muy amable, muy, muy abierta, porque a veces uno escucha historias de otros lugares donde la gente compite dentro de sus departamentos mucho y todo, y aquí no, aquí la verdad nos quieren. Y bueno, esa es mi otra gran noticia, por eso también ando contento, es porque después de ya venir al postdoc, y poco a poco establecer mi laboratorio y llegar a este punto de tener un poco de independencia. Lo que sucede es que usualmente cuando un investigador empieza su laboratorio, le dan un periodo de prueba, ¿no? Porque la universidad tiene que invertir en la persona, en su equipo, y es una inversión a largo plazo. Pero bueno, también, si no van bien las cosas, ellos buscan poder salirse de eso, ¿no? Y encontrar a alguien más que vaya a traer dinero al departamento, que publique bien. Entonces yo estaba en esa fase de prueba. Entonces me dieron mi contrato de 5 años y 4 años de prueba. Y entonces hay que publicar mucho, hay que traer dinero, traer becas, traer grants, y hay que lograr que un par de estudiantes pasen y que tengan su doctorado. Y bueno, y entonces sí. Y mi examen o mi entrevista para eso fue el martes de esta semana. Y he estado meses estresadísimo. Sí, ya pasaste los y pasé los 4 años de prueba. Y lo que sucede es que si no pasas el examen inicialmente a los 4 años, te dicen, bueno, en un año vuelves a la prueba, pero queremos que hagas esto. Y entonces había el riesgo de que esto iba a suceder, pero no, resulta que me pasaron y que ya, y es increíble también. Sí. Felicitaciones. Gracias, sí. No quería presumir, pero... Sí. No, tienes todo el derecho de presumir, porque estamos de verdad muy orgullosos de tenerte aquí. Pero antes de que sigamos hablando de esos grandes logros, también quiero que nos hables un poquito más sobre la investigación sobre la epilepsia y los trastornos del neurodesarrollo en los modelos animales, del cual en los últimos años has enfocado tu investigación, y qué impulsa esa pasión, porque como bien dices, has estado con intereses en diferentes canastas, digamos, sí, pero al final, ¿cómo llegas a roedores, a la investigación animal, y que nos expliques un poco de eso? Sí, definitivamente. Pues entonces hay que regresar a esta fase en CHOP, en Filadelfia. Sí, entonces pues yo entré a esto de la neurociencia muy ilusionado. Bueno, esto del cerebro está muy interesante, vamos a probar. Y pues una de las cosas fascinantes del cerebro es la forma en que las neuronas se comunican, que en sí es con señales eléctricas. Entonces todos los mamíferos y los reptiles, todos los animales que se mueven, tenemos neuronas que se comunican con esta electricidad. Y hay formas de medir esas señales, y el método se llama la electrofisiología. La forma más antigua es básicamente poner un par de electrodos sobre la superficie del cráneo de alguien. Eso se llama el electroencefalograma. Se hace un circuito, e interesantemente hay unas ondas, unos voltajes que se pueden medir,
y estos voltajes vienen con ritmos, se aceleran, se alentan, se vuelven más grandes, más amplios o más pequeños, dependiendo del comportamiento que esté sucediendo, ¿no? Hay señales diferentes que ocurren cuando alguien está dormido, cuando alguien tiene sueños, que esté soñando activamente, cuando alguien se mueve. Entonces, bueno, hay una serie, todo eso. Pero también obviamente nos permiten medir el nivel de actividad en el cerebro y por ejemplo, medir las crisis, ¿no? Las convulsiones epilépticas también se pueden medir. Y justamente en ese trabajo estábamos probando analgésicos prototipos, unos medicamentos que increíblemente eran 100 veces más potentes que la morfina, entonces con un potencial magnífico, porque aparte probablemente no eran adictivos, como muchos de ese tipo de sustancias, pero el problema es que si llega las concentraciones o la cantidad del medicamento que funcionaba o el rango idóneo para su función era muy pequeño, ¿no? Entonces tú tenías estas geniales propiedades en términos de controlar el dolor, pero si ponías demasiado de esta sustancia en el organismo, causaba crisis y entonces es muy peligroso. Y entonces la idea era, bueno, tratar de encontrar una versión de ese medicamento que no tuviera esos efectos secundarios, pero bueno, ahí yo aprendí la electrofisiología en animales, en ratas, y hice mis registros y bueno, yo siendo un niño toda la vida, era como jugar videojuegos, esta cosa, pero aparte con biología, ¿no? Con este animal y veías una reacción y entonces, aparte que eran tipos de experimentos donde tienes que estar muy concentrado, pero te tienes que adaptar. Entonces, así es la electrofisiología, en sí, y aparte se usa mucho los conocimientos de la física, de la ingeniería, entonces es mucho trabajar con computadoras, con amplificadores de señales, con todo este tipo de cosas. Y bueno, yo hasta ese momento, aparte, yo siempre he sido pues bueno para estudiar y para aprender y para hacer los exámenes, pero nunca había hecho nada con mis manos. Entonces, también hay un elemento de creatividad y de artesanía, todo eso, ¿no? Y entonces resulta que esa era mi pasión. Bueno, ya. Y aunque era una forma medio tonta de aprovechar las cosas, bueno, de hacer las cosas, porque en sí la ciencia debe de ser la pregunta. ¿Qué son los temas que te interesan? Y para mí era la técnica en ese momento. Y entonces fui a Georgetown buscando esa técnica. Yo quería hacer algún proyecto usando ese tipo de manipulación. Y una de las maneras de estudiar el cerebro es causando sobreactividad en los tejidos, y eso se puede provocar con químicos como esa sustancia que usamos para el analgésico. Y entonces, pues, en el grupo que hice mi doctorado, teníamos unas máquinas nuevas de electrofisiología, también eran los juguetes nuevos, vamos a probar esto, porque eran unas máquinas que tenían muchos canales y entonces podíamos ver mucha actividad a la vez. Y entonces empezamos a usar modelos de epilepsia. Pero estos modelos en sí, hay una técnica que ha dado mucho en la neurociencia, que es estudiar rebanadas del cerebro, donde se pueden poner las rebanadas y mantenerlas en un estado que asimila un poco la situación que tienen dentro del cerebro. Básicamente se les da los nutrientes que mantienen un poco la actividad neuronal. En ninguna forma la rebanada pudiese pensar o sentir algo, pero es nada más la maquinaria de las neuronas que se pueden mantener en ese estado. Y entonces lo que hicimos es estudiar la actividad en esas neuronas abajo del microscopio con sustancias que causaban que hubiera actividad que se asemeja a las crisis epilépticas. Solo para aclarar para los que están oyendo, sí. Esto eran en animales, estos son rebanadas y entonces este es el problema de todo este tipo de animales. Sí, de ratones muy pequeños, sí. Entonces, y aparte todo eso, la eutanasia,
el mantenimiento de los animales, todo se hace con la ética más estricta. Es muy difícil de obtener permisos para hacer este tipo de proyecto, y entonces se hace la eutanasia de una forma que se evita el dolor y bueno, se usa el tejido para tratar de estudiar este tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces la idea era estudiar la epilepsia. Y bueno, ahí empecé. Si quieres, no sé si... Te quiero sacarte un poquito del laboratorio y ponerte un poquito más el sombrero de alguien que está llevando un grupo de gente que trabaja en diferentes ramas. Sabes que trabajas con gente en la investigación clínica, trabajas con gente, como dijiste, al nivel de análisis computacional, en la biología molecular, aunque tú dices que no eras muy bueno, seguro que eras muy bueno. A mí tampoco me gustaba eso de los tubitos, pero bueno, yo te entiendo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llevas esta colaboración entre participantes de equipos tan diferentes? Y quizás la pregunta que mucha gente que nos escucha se pregunta, ¿cómo influye también la colaboración con las organizaciones de enfermedades raras de pacientes? ¿Cómo llevas tú esa colaboración entre científicos, gente trabajando en computación, trabajando con los animales y los pacientes como tal? Sí, pues tal vez también poniéndolo un poco en contexto con la ciencia en general, desde lejos del laboratorio, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que estaba haciendo esos experimentos que describí, hace 12 años, 12 años, habían muy pocos genes que estaban asociados con la epilepsia. Entonces ha habido una revolución en el campo, ¿no? De la epilepsia, pero también, obviamente, del neurodesarrollo, ¿no? Básicamente, sí. En la epilepsia habían tal vez 2 genes que estaban asociados con enfermedades. Ahora hay cientos de genes. Hay mutaciones en muchos tipos de genes y cada una produce una enfermedad diferente, ¿no? Y entonces, poco a poco, se ha ido filtrando esta información al campo, y lo ha cambiado. Y en sí también había el gran problema en la epilepsia, y todavía está este problema, que sí, hay muchos modelos animales donde ponemos químicos y vemos actividad que es similar a las crisis en el humano, pero en los humanos que tienen epilepsia, todavía 1/3 de los pacientes no hay solución para sus crisis, que les afecta toda la vida, que les causa problemas cognitivos, de memoria, etcétera. Después hay las poblaciones pediátricas donde les inhibe su desarrollo, ¿no? Entonces, ha habido este gran cambio en el campo. Y bueno, entonces todo eso poco a poco se filtra al laboratorio, esta información, y ha coincidido también con muchos adelantos en tecnología genética para hacer cambios genéticos rápidamente, que son menos caros, porque antes desarrollar un animal transgénico era carísimo y había mucho fracaso porque era difícil de lograr la mutación en estos animales para tratar de hacer una mutación similar al humano. Y entonces ahora eso es más factible. Hay tecnologías como CRISPR, no sé si han escuchado de esta tecnología, pero las personas que inventaron eso ganaron el premio Nobel hace unos años, porque revolucionó esta tecnología. Y entonces podemos hacer modelos animales que tienen esa misma genética, misma etiología de la enfermedad a la que tienen los pacientes. Y en sí se cree que bueno, logramos controlar las crisis de 2/3 de los pacientes con estos modelos antiguos químicos. Pero en sí, para el tercio que falta, necesitamos modelos mejores. Y entonces eso ha sido un gran cambio. Entonces ya hay esta colaboración con gente que se dedica a hacer ese tipo de modelos y estudiarlos al nivel molecular. ¿Qué están haciendo esos genes en una neurona, en una célula? Con qué otras proteínas interactúan los productos de los genes, etcétera, ¿no? Y entonces ya hay y especialmente aquí también, esa fue mi suerte, que en Edimburgo no había nadie que hiciera estas técnicas de electrofisiología en modelos animales, y entonces fue la lotería, porque yo llegué aquí con esa capacidad. Y entonces empezamos poco a poco a decir, bueno, pues yo puedo hacer esto, entonces, y ustedes tienen estos modelos nuevos, hay que colaborar. Entonces así empezó con esta gente. Pero el problema es que estos problemas son muy complejos. El cerebro todavía
sabemos cuestiones muy básicas de cómo funciona la conciencia, la memoria, el idioma, el movimiento. Entonces, pues necesitamos, y también con las técnicas como la mía, estamos generando cantidades de datos inverosímiles, ¿no? Donde si no tenemos computadoras muy especializadas o ahora cloud computing, donde hay servidores gigantes que pueden procesar mucha información rápidamente, no podemos hacer nada, pero necesitamos nuevos análisis que logren sacar verdaderamente la información crítica de esos datos. Y esa ha sido mi colaboración. De hecho, es con otro hispanoparlante, Javier Escudero, que es mi gran amigo, que trabaja aquí en la Escuela de Ingeniería, que es un experto en proceso de señales, se llama, que es así como la telecomunicación o el análisis de señales eléctricas, pero en gran detalle, con matemáticas muy complejas, que yo como biólogo, para mí, casi, sí, es otro idioma, ¿no? Yo poco a poco he ido aprendiendo un poco de lo que él sabe, pero con esta colaboración yo tengo estos datos y pues más o menos puedo interpretar qué pasa si le aplicamos los análisis que tiene mi amigo y otros amigos colaboradores. Entonces, bueno, eso es muy útil. Pero... Claro, y bueno, sí. Alfredo, continuando un poquito el tema de colaboración, hay algo muy importante que también es el tema de fondos, ¿no? Iniciativas de fondos. Hablemos un poco de esa iniciativa de Simons y cómo logras involucrarte en esta iniciativa y cómo Simons llega también a UK con ello, con el propósito, obviamente, de acelerar la investigación. Sí, claro. Sí, entonces, aquí había un poco de investigación en el campo del autismo, del autismo severo, ¿no? También causado por mutaciones monogénicas, bueno, que es la mutación en un gen y claramente eso está asociado con un autismo, un neurodesarrollo muy, una enfermedad de neurodesarrollo muy, muy severa. Y aquí, de hecho, el jefe de porque hay un instituto de la Simons en Edimburgo. Entonces, bueno, la fundación de Simons, the Simons Foundation, ha hecho un trabajo increíble. Están basados en Estados Unidos. El señor Simons fue un matemático y un genio de las finanzas que se volvió multibillonario en Estados Unidos, creo que en los años 90, y tuvo una hija que tiene una enfermedad de desarrollo muy severo, y entonces dedicó gran parte de su fortuna a la investigación del autismo en Estados Unidos, y gracias a él han habido gran progreso en el campo. Hay una base de datos donde puedes ver los genes que son más probables en causar estas enfermedades de neurodesarrollo. Bueno, aquí en Edimburgo hay un investigador, Peter Kind, que estaba en este campo mucho tiempo, que también organizó una fundación aquí con donadores locales del Reino Unido, de Escocia, que se llama The Patrick Wild Foundation, que también es en honor a un chico que tuvo una de estas enfermedades. Y él poco a poco se metió en este campo y conoció al señor Simons. Y en sí la ventaja que tenemos en Edimburgo es que ellos hicieron mucho trabajo con una rata, un modelo animal de FMR1, que es uno de los genes que están más frecuentemente asociados con el autismo severo. Y a diferencia de la gran de la gran mayoría de investigadores a través del mundo, era una rata y no un ratón. Entonces, ratas son más grandes, ratones son más pequeños, el cerebro igualmente es como 10 veces más grande y más complejo, tienen comportamientos mucho más complejos,
forman sociedades interesantes, las ratas, bueno, y en cambio... Esa es una gran discusión, la diferencia entre ellos dicen, entre ¿no? los La roedores diferencia de este tipo, ¿no? y las ratas, ¿cuál es mejor? Y bueno, también el problema es que son más caras, pero al mismo tiempo, y entonces él lo que le propuso, al parecer, un día en un congreso al señor Simons, a él mismo, así nada más le dijo, bueno, pues la verdad es que deberías de invertir en Edimburgo, porque aquí tenemos la rata y ahora estas tecnologías para hacer ratas con la lista de genes que tú tienes en tu base de datos en Estados Unidos, y pues creo que pudiésemos tener, porque en sí lo que buscamos con los modelos animales son fenotipos o características de su comportamiento o de su fisiología con las que o podamos ver el problema, el mecanismo que lleve a la situación extraña que está en la enfermedad, o para probar tratamientos, ¿no? Bueno, si tenemos un animal que tiene crisis epilépticas, ¿qué pasa si le damos medicamento X o Y, ¿no? Entonces, porque él es alguien muy carismático, Peter, y logró convencer al señor Simons que le diera a Edimburgo este dinero. Y entonces yo, cuando empecé aquí a hacer mis proyectos, más o menos coincidió con el momento en que vino este dinero, que es una cantidad muy grande, y con eso también fue como que el empujón que logró que el laboratorio se empezara a formar, que hubiera colaboraciones, que tuviéramos proyectos con estas ratas nuevas, y sí, entonces genial, pero es una bendición porque es muy difícil obtener dinero para este tipo de proyectos. Yo quisiera que un día que nos hablaras completamente de la diferencia entre ratones y ratas. De verdad me parece fascinante, claro. Porque de verdad es increíble, pero Alfredo, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Sé, y tengo una preguntita nada más para ti. Una pregunta última que nos digas en los últimos minutos que nos quedan. ¿Cómo imaginas tú el futuro de la investigación para estas enfermedades de epilepsia y trastornos genéticos raros? ¿Qué ves tú en el futuro? Danos un vistazo de lo que viene. Pues creo que, por lo menos al nivel todavía preclínico, hay que estar positivos, ¿no? Tenemos estos animales nuevos, gracias a la información que ha venido de los pacientes, que es esta cuestión de identificación genética y de los síntomas que tienen los pacientes, que se traducen a estos fenotipos que vemos en las ratas. Entonces eso está ahí, que tenemos esta convergencia entre lo que sucede en el humano que causa esta enfermedad a lo que podemos ya estudiar en animales. Eso, y hay una serie de técnicas como la mía, la electrofisiología, pero hay otras donde hay una cantidad de datos gigantes. Hay la colaboración ahora, porque en la neurociencia es un campo, es la biología, pero es un campo que desde sus inicios, a mediados del siglo XX, que se ha traído a mucha gente de diferentes campos, a gente de la física, de la ingeniería, matemáticos, ¿no? Y entonces ellos contribuyen a los análisis, además que estamos en esta época de la inteligencia artificial, que nosotros también ya estamos aplicando a nuestros modelos, y entonces hay soluciones ahí para biomarcadores, para cómo se hacen las proteínas que producen estos genes que están mal, etcétera. Y entonces todo eso está genial, y aparte ya para ciertos tratamientos un poco más complejos, pero más precisos, ¿no? La medicina precisa, precision medicine, ya por lo menos yo sé de 3 estudios clínicos donde se está probando tratar de revertir la mutación genética que hay en los pacientes, ¿no? Y entonces ya no es ciencia ficción eso. Hace unos años todavía era como, pues no sé cuándo va a suceder eso. Entonces hay todo este movimiento de diferentes tecnologías, de diferente investigación, y creo que sí, es lo único que para mí siempre se llaman enfermedades raras, ¿no? Pero hay muchas, entonces no son tan raras, y creo que poco a poco vamos a ir encontrando soluciones que se puedan aplicar
a través de estas enfermedades. Sí. Alfredo, un último comentario, última pregunta, como le decimos en Colombia, la ñapa. ¿Tú cómo crees que podamos incentivar el estudio de enfermedades raras en nuestra población hispana? ¿Cómo hacemos que tengamos más investigadores increíbles como tú, interesados en enfermedades raras desde nuestros países hispanohablantes? Sí, pues creo que para mí es muy importante lo que están haciendo ustedes. Para mí eso fue lo que porque de eso no hablé, pero en sí, parte también de cómo yo empecé mi grupo, es que una sociedad de pacientes, aunque mucho más general, se llama Epilepsy Research UK, que es el equivalente de un non-profit en Estados Unidos, aquí se llama una charity, me dio el dinero para un primer proyecto en epilepsia. Y sí, y es cuestión de eso, ¿no? Y pues yo sé, Vicky, tú estás muy involucrada con SYNGAP y no sé, es interesante porque no es la enfermedad rara más común. Sin embargo, se estudia muchísimo, ¿eh? Y creo que eso es lo que estas sociedades logran al dar estos fondos, al tener congresos, hacer este tipo de transmisión por podcast, etcétera, se hace conocer la enfermedad, se hace conocer lo que hace el gen y le da oportunidades a investigadores jóvenes como el que era yo hace 5 años que tuve este dinero. Yo, la verdad, en ese momento estaba a punto de salirme de la neurociencia porque estaba muy difícil y me cambiaron mi vida, ¿no? Entonces, creo que es eso y creo que hay que educar a la gente. La última vez hablamos nosotros de México y que tristemente de los países en América Latina es de los que menos participación tiene, donde no se diagnostica en general, no hay estas pruebas genéticas. Y pues, no sé, o sea... Y tenemos mucho talento, indiscutiblemente. Sí. Y capaz de crear cosas maravillosas. Y entonces creo que es... Perdón, sí, pero creo es por su esfuerzo de ustedes que se logre esto y también, pues nosotros, yo como investigador tengo que seguir, pues, no sé, propulsar a mis estudiantes a que sigan en esto, pero también a mis conocidos en México, a mis colegas allá, en América Latina, y creo que solo es así, pero también científicamente hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces creo que sí, creo que lo vamos a lograr. Bueno, gracias por educarnos, porque justamente empezamos con la educación, ¿verdad? Y hoy nos has educado a todos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por lo que haces, por los pacientes, por la comunidad hispana. Gracias por representarnos. Ha sido un gran placer hablar contigo hoy. Ay, gracias. Sí, yo también les agradezco mucho a ustedes y a todos sus radioescuchas, como decimos en México, o podcast a su público. Y sí, sigan con esperanza. Hay gente dedicada a esto y pues esperamos, sí. Para mí ha sido muy importante, la verdad, esta interacción con grupos que pues sí, que tienen parientes en eso y eso motiva mucho. Sí, yo vengo con ganas de trabajar al grupo y pues sí, vamos a... Sí, bonito. Gracias, Alfredo, por tu tiempo, por el día de hoy y a todos aquí nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal de podcast de Más que Raras y además calificarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan un bello día. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.